Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso gratis donde te voy a enseñar cómo crear tu página web profesional paso a paso desde cero y prácticamente la vas a poder crear sin utilizar códigos, también sin pagar una fortuna, es decir, lo vas a hacer tú mismo. Aún si tú no sabes absolutamente nada en este momento, te aseguro que al terminar este curso gratis tendrás lista tu página web para ofrecer tus productos o servicios. También no es necesario tener ningún conocimiento. Aquí te lo voy a enseñar absolutamente todo. Créeme que vas a aprender al máximo nivel. Y por último, tú mismo lo vas a estar administrando para que no tengas que depender de terceros. Es decir, tú mismo vas a subir las imágenes, vas a saber administrar cualquier aspecto de tu página web para que tú puedas tener el control total y también así poder ahorrarte varios costos al momento de crear tu sitio web. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué necesitas para crear tu sitio web? Bueno, necesitas lo que es un software para crear sitios web y este software se llama WordPress. WordPress es un sistema de creación de contenido y más del 30% en todo el mundo lo usan, es decir, prácticamente casi todas las páginas web están hechas en WordPress y es muy fácil de utilizar, por eso se ha vuelto tan famoso WordPress. ¿Y qué podemos crear con WordPress? Bueno, con WordPress tú puedes crear prácticamente cualquier página web, ya sea de inmobiliarias, personales, de negocios, de cursos, membresías, tiendas en líneas, restaurantes y un sinfín de páginas web. Por eso es el más utilizado del mercado. También lo que vas a necesitar es un dominio. Un dominio es la dirección única en internet. Por ejemplo, facebook.com, instagram.com, tunegocio.com, el nombre de tunegocio.com. Entonces es importante que tengamos un dominio porque es como las personas van a conocer tu sitio web en internet. Y por último, lo que necesitamos es un hosting, y un hosting es un servicio que te permite guardar todos los datos de tu sitio web en internet para que otras personas puedan visitarlo desde cualquier parte del mundo. Así que es indispensable tener lo que es un hosting. Ahora, en resumen, vamos a estar necesitando tres cosas. Lo primero es WordPress, que es completamente gratis. También el dominio va a ser gratis y lo único en lo cual tú tendrías que invertir es obviamente lo que es tu tiempo viendo este curso y lo que es el hosting, que yo te voy a estar dando un cupón de descuento para que lo puedas adquirir y así te puedas ahorrar bastante dinero. Entonces, como puedes ver, estas son las tres cosas principales que necesitas y vamos a estar viendo ahora mismo cuál es el hosting que yo te recomiendo también para que puedas aplicar el cupón de descuento, y te voy a enseñar cómo contratarlo. Y el hosting que yo te recomiendo se llama HostGator. Es la mejor empresa del mercado porque tiene una excelente calidad-precio. Recuerda que el cupón de descuento te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y ya te va a mandar a esta misma página que ves aquí en pantalla. Lo que tienes que hacer es irnos hasta aquí abajito y aquí vienen los planes que actualmente cuenta HostGator. Yo te recomiendo iniciar con el plan personal, ya que es ideal para crear tu página web a un excelente precio. Recuerda que si también tú necesitas más recursos, puedes después migrar al siguiente plan, que sería el plan emprendedor, y así sucesivamente. Para contratar el plan personal, dale clic al botón amarillo contratar ahora y aquí escoge las opciones. En este caso de contratación, yo te recomiendo que si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, lo contrates a 3 años porque es un beneficio para ti. De hecho, en la parte de abajo, como puedes ver, te aparece cuánto te estarías ahorrando. Después dale clic abajo, ir al carrito y después HostGator te va a estar mandando para que puedas aquí registrar tu dominio. Recuerda que te dan un año de dominio completamente gratis. Entonces aquí vas a escribir el nombre de tu empresa, el nombre de tu marca. De preferencia yo te recomiendo que le pongas .com, ya que es un dominio global para que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo. Después dale clic a este botón de color azul. Esto es para verificar que el dominio esté disponible para registrarse. Te tiene que aparecer así, amigos: dominio disponible
gratis. Dale clic abajo, adicionar dominio y listo. Con esto ya no movemos nada aquí. Vamos a darle clic a la derecha donde dice continuar con la identificación y después nos manda a que nosotros nos creemos una cuenta. Es importante que acá rellenes los datos que te pide lo que es HostGator para abrirte la cuenta. Tenemos que palomear esta parte de aquí abajo y después darle clic acá en crear una cuenta. Después nos pedirá que completemos el registro acá. Ingresa tu nombre, tu fecha de nacimiento y todo lo que te pide el sistema y ya por último le das clic en continuar al pago. Por último amigos, ya nos manda a que nosotros podamos hacer el pago. Recuerda que yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito, débito o con PayPal, ya que son las dos opciones más rápidas. Si tú pagas con cualquiera de estas dos, pues tu servicio te lo van a activar de forma inmediata. Si pagas con tarjeta, acá simplemente pon todos los datos de tu tarjeta y una vez que ingreses los datos le das clic al botón finalizar compra para que ya se haga lo que sería el pago y ya habrás comprado tu hosting. También recuerda que toda la información te la enviarán a tu correo electrónico y listo amigos, ya tenemos lo necesario que es el hosting para iniciar a crear nuestra página web. Entonces vamos a continuar y ahora vamos a acceder al panel de control de nuestro hosting. En este caso nos vamos a la página principal de HostGator México o HostGator de tu país donde tú te encuentres y hayas comprado tu hosting. Y acá arriba vemos este icono de persona. Le damos clic y le damos clic a portal del cliente. Aquí tienes que ingresar tu correo, tu contraseña. Vas a darle clic acá en no soy un robot. Y por último clic en ingresar. Y bueno amigos, aquí ya estamos dentro del panel de control de HostGator. Nos aparece lista de sitios y aquí te va a aparecer el dominio y el hosting que hayas comprado. En este caso a mí me aparece este que se llama mrandres.com y aquí a tu derecha tienes este botón que dice cPanel. Vamos a darle clic a este botón y se nos va a abrir una nueva ventana amigos. En esta nueva ventana tenemos un menú acá a la izquierda que dice WordPress Manager. Vamos a darle clic y si a ti no te aparece este botón, aquí lo puedes buscar. Solamente tenemos que bajar y acá donde dice software también tienes el mismo botón. Entonces en cuanto tú le des clic te va a estar mandando a esto que dice gestión de WordPress y le vas a dar clic al botón que dice instalar. Nos manda a este formulario de instalación amigos. Aquí tenemos que dejarlo en HTTPS. Aquí vas a agregar tu dominio. Es importante que tengas tu dominio aquí. Directorio lo dejas vacío. Configuración del sitio. Puedes agregar acá el nombre de tu marca o tu empresa. Descripción del sitio, a qué se dedica tu marca o tu empresa de forma resumida. Acá a la derecha tenemos lo que es la cuenta de administrador. Esto es para acceder a tu WordPress y lo puedas administrar. Debes de agregar un usuario, también una contraseña o darle clic a esta llavecita para que te lo agregue el sistema y guardarla en un lugar seguro y también el correo electrónico porque allí te van a estar mandando toda la información. Acá en elegir idioma yo lo pongo en español y aquí donde dice seleccionar plugin viene este seleccionado Really Simple SSL. Vamos a dejar este como está sin ningún problema. Después amigos vamos hasta la parte de abajo, tenemos el botón azul que dice instalar, le damos clic y ahí como puedes ver vamos a subir y acá se está instalando WordPress. La verdad es que no tarda mucho, ahorita en unos minutos va a estar listo y como puedes ver te aparece enhorabuena y acá nos aparecen dos enlaces. Vamos a darle clic a este que dice admin URL. En cuanto le damos clic amigos nos manda a una ventana, en este caso de la administración de WordPress. Te va a aparecer esta ventanita que es lo del plugin SSL. Simplemente le das clic acá a activar SSL. Te aparece esto y vas a tacharlo acá. Y como puedes ver ya tenemos WordPress instalado en nuestro hosting amigos. Prácticamente ya llevamos el 50% hecho. Como puedes ver es muy fácil de instalar. A continuación lo que sigue es darle ese diseño a nuestra página web. Como puedes ver acá, si nosotros nos vamos acá donde dice mi blog y pasamos el mouse, nos aparece esto, visitar el sitio. Si tú le das clic, tu sitio web actualmente se va a ver así, con un diseño muy simple
que realmente no atrae a ningún cliente. Entonces eso es lo que vamos a cambiar ahorita para que tu sitio web en tan solo unos minutos tenga un diseño muy profesional y atractivo para tus clientes y pueda generar confianza. Entonces amigos, acá en el menú de la izquierda nos vamos al apartado que dice apariencia, le damos clic. Después vamos a darle clic a este botón que dice añadir nuevo tema. Y aquí amigos tenemos este buscador que dice buscar temas. Vamos a agregar lo siguiente. Vas a escribir Blocksy así como lo estás viendo en pantalla y te va a aparecer este que vemos aquí. Lo único que vas a hacer es darle clic acá donde dice instalar. Se está instalando, vamos a esperar un ratito. Ahí nos dice instalado y te aparece el botón de activar. Vas a darle clic en activar y ahí como puedes ver te aparece este mensaje. Gracias por instalar Blocksy, eres genial. Después vamos a darle clic a este botón instalar Blocksy Companion. Vamos a darle clic. Ahí se está instalando, se está activando y te va a estar mandando a este menú de aquí amigos. Entonces en este menú tenemos lo siguiente, este apartado que dice sitios de inicio. Vamos a darle clic y acá amigos tenemos una serie de plantillas que nosotros podemos instalar. Recuerda que este que dice Pro prácticamente es para la versión de pago de este plugin, pero si tú estás comenzando, créeme que por el momento puedes utilizar esta versión que es 100% gratis para crear tu sitio web sin ningún problema. Entonces acá los que no tienen esto que dice Pro los puedes instalar. Por ejemplo, este de aquí no tiene que dice Pro, se puede instalar sin ningún problema. Si nosotros quisiéramos ver cómo se vería ese sitio web ya instalado en nuestro hosting, acá simplemente le damos clic en previsualizar y así se vería lo que sería este diseño. Como puedes ver, es un diseño la verdad muy impresionante amigos, y que solamente en unos minutos tú ya lo vas a tener listo. Y no solamente lo vas a utilizar para, por ejemplo, aquí como para dentista, sino tú lo que necesitas es solamente la estructura y tú puedes cambiar los colores, el logo, y prácticamente puedes agarrarlo para ofrecer pues cualquier servicio de tu negocio o de tu empresa. Entonces aquí tómate tu tiempo para decidir cuál plantilla quieres instalar. Voy a estar instalando esta de aquí para el ejemplo de este video. Para instalarlo le damos clic a este botón que dice importar. Acá te aparece este mensaje de aquí, vas a darle clic en siguiente, después te aparece para que tú elijas lo que es el editor. Recuerda que en el caso de Gutenberg, este es un editor un poco más liviano y me gusta mucho porque las páginas web cargan bastante rápido. Y Elementor también es bastante bueno, solamente que es un poquito más pesado por así decirlo. Entonces si tú no conoces ninguno de estos dos editores, yo te recomiendo que elijas Gutenberg. Vas a darle clic en siguiente, aquí lo dejamos como está, le damos clic en siguiente, también lo dejamos como está y por último clic en instalar. Ahí se está instalando amigos, solamente queda esperar. Y listo amigos, como puedes ver ya ha terminado. Tienes dos opciones, vamos a darle clic en ver sitio y date cuenta cómo ya tenemos prácticamente nuestra página web creada con un diseño muy profesional. Acá podemos insertar nuestro logo, tenemos el menú, tenemos acá un botón destacado, prácticamente todo lo necesario para que solo lo modifiquemos a nuestro gusto. Y listo amigos, mira qué rápido y qué fácil lo podemos hacer. También acá tenemos esto que dice personalizar. Si le damos clic amigos, podemos acá pues ya comenzar a cambiar los colores, el logo, etcétera, lo que nosotros queramos de nuestro sitio web. Por ejemplo, acá tenemos esto que podemos editar y aquí las opciones. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el logo, acá le damos clic en estos puntitos y como puedes ver aquí a la izquierda nos aparece esto del logo, y aquí en este lapicito si le damos clic en editar, acá nos manda para que nosotros pongamos otro logo. Y también tienes esto que dice subir archivos. También si le damos clic, seleccionar archivos, te manda a tu computadora para que tú puedas subir cualquier logo de tu marca o de tu empresa. Aquí agregué este logo de ejemplo amigos, y vas a darle clic acá en seleccionar y como puedes ver aquí tenemos este logo de ejemplo. Aquí abajito esto que dice altura del logo, si tú le das clic para que se ponga más alto, se va a poner más grande. Como puedes ver aquí lo vemos que pues ya se está poniendo más grande. Entonces depende de cada persona qué tan grande quiera el logo. Ok, en mi caso lo voy a estar dejando así,
pero te comento, ya tú lo vas a estar adaptando a tus necesidades. Y recuerda que puedes cambiar absolutamente todo aquí. Si tú, por ejemplo, esto que aquí seleccionamos, que dice fila principal, si tú le das clic, cuando le das clic, acá se te va a poner este apartado, amigos, que dice general y también dice diseño. Si le damos clic en diseño, acá lo que dice fondo, en este caso es para modificar el color. Si tú, por ejemplo, quisieras otro color, que tu logo fuera de otro color para que le pueda quedar, pues acá simplemente lo comienzas a modificar. Como puedes ver, es muy sencillo modificarlo. En este caso le queda el color blanco que trae por defecto, pero como te comento, tú puedes adaptar esto prácticamente a tu marca o a tu empresa, como lo estás viendo acá en este momento. Recuerda que cuando tú ya termines de agregar tu logo o modificar los colores, pues simplemente le das clic acá en publicar para que ya se puedan ver los cambios que hemos realizado. Para ver los cambios, pues simplemente te vas a tu sitio web. En mi caso es mrandres.com y mira que ya aquí pues se ve el logo de lo que hemos cambiado. Entonces ya va agarrando forma lo que es nuestro sitio web. Te das cuenta cómo es muy fácil. Y si tú igual acá, por ejemplo, tú quisieras modificar lo que es la imagen del home, lo puedes hacer también. Por ejemplo, aquí que tiene un texto acá, también puedes modificar este texto, esta imagen. Entonces, para modificar el texto, la imagen, vamos a cerrar esta parte de aquí. Acá te va a estar diciendo este mensaje. Vamos a darle clic en aceptar y nos vamos, amigos, acá donde dice editar la página. Simplemente le das clic y acá te va a aparecer este apartado. Aquí esto que dice home es el nombre de la página, también la puedes cambiar y aquí tú puedes simplemente escribir lo que tú quieras. Entonces se escribió la bienvenida a mi sitio web. Igual acá este botón, si le quieres cambiar el texto, solamente le das un clic y aquí lo puedes modificar. La imagen de fondo también. Lo que quiero que pues tú puedas entender es que puedes modificar absolutamente todo lo que tú quieras para adaptarlo a tu marca o a tu empresa, amigos. Entonces aquí ya va a depender de cada persona lo que quieran modificar, lo que quieran añadir, eliminar, etcétera. Recuerda que cuando tú termines acá de modificar esta parte, le das clic en actualizar para que se puedan guardar los cambios y después vas acá y actualizas para ver esos cambios. Como puedes ver, ahí ya vemos los cambios que hemos realizado. Entonces, amigos, así es como puedes crear tu página web. Recuerda, como ya lo viste, es muy fácil y muy sencillo. Solamente prácticamente falta que ya ahora tú puedas pues comenzar a modificar todos los aspectos de tu página web. Si quieres cambiar los colores, si quieres cambiar el logo de tu empresa, agregarlo, etcétera, lo puedes hacer sin ningún problema para que ya pueda quedar listo tu página web y adaptarlo al logo, a los colores de tu propia marca de empresa o de tu negocio. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya ayudado a crear tu página web con un diseño impresionante. Recuerda aprovechar el cupón de HostGator que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Cualquier duda, escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte y te veo en el próximo video.